Estás escuchando Así las Cosas. Si tenemos una sociedad que es tolerante con el crimen y con la corrupción, estamos frente a una estructura de Estado inviable. Hay que estimular y crear redes ciudadanas de veedurías hacia lo público. Ojo, si se le pagara a todos los ciudadanos que informen sobre la corrupción, a todos, ese costo sería del 1% de todo lo que se lleva a la corrupción. Hay que estimular a los medios de comunicación para que denuncien. El Estado tiene que ser garante, ya que la verdad no tiene precio, la verdad no se tranza, la verdad no se negocia. Es la única que libera a una sociedad. Así las cosas. 7 de la mañana con 44 minutos. Gracias a la gente que nos escribe, ya sabe, @así las cosas w, @W Radio México. Justamente estábamos escuchando la voz del periodista colombiano Ervin Hoyos, quien ayer en una conferencia habló del caso Colombia y las FARC, donde habló en un foro de seguridad titulado, llamado La Seguridad Pública que urge a México. Hay que subrayar, urge a México. Convocó a funcionarios, académicos, defensores de derechos humanos, especialistas, personas interesadas en el tema. Y para hablar de dicho foro, nos acompaña en línea Así las Cosas. Saludamos a Jesús Alberto Capella, y él es comisionado de Seguridad Pública de Morelos, coordinador ejecutivo del foro. Gracias por estar esta mañana con nosotros, comisionado. Un gusto, Gabriela, Javier, buen día. Buen día. Pues platíquenos un poco, nos llama la atención, por supuesto, desde el nombre del foro, la seguridad pública que urge a México. Pocas veces se habla con tanta contundencia en el tema de la seguridad. ¿Cómo les fue el día de ayer? ¿Qué es lo que más destacarías? Javier, pues con la verdad una edición bastante esperanzadora, si me permites el concepto, en virtud de la cantidad de información tan de fondo y tan bien documentada, que tanto los panelistas como el colega de ustedes, Ervin Hoyos, planteó el día de ayer. Lo que estamos generando a través de este foro, que está auspiciado por dos grupos empresariales, uno de Morelos, que es el grupo de los 19, y otro de Baja California, que es la Asociación de Empresarios de Baja California, coordinado el evento por su servidor, es buscar las coincidencias que nos permitan hacer un planteamiento muy claro, muy lógico, objetivo, que pueda aplicarse de forma inmediata y que, dadas las dimensiones de los cambios que tiene que darse en el país para que la seguridad funcione realmente, tendremos un impacto a mediano y largo plazo. Entonces, la pregunta concreta, que es muy retadora, es, si fueras presidente de México, ¿cómo resolverías el problema de violencia e inseguridad que tiene el país? Esa es la pregunta que le estamos haciendo a los 25 panelistas. Algunos han contestado haciendo un análisis general de cómo hay que entrar a cada uno de los rubros. Ha habido una riqueza muy importante, de hecho un planteamiento por parte de Juan Marcos Gutiérrez, que fue subsecretario de Gobernación en la época del presidente Calderón, y él decía, bueno, pues es que para que estas cosas funcionen, pues se necesita dinero, y para que se necesite dinero hay que hacer modificaciones importantes de lo que estamos pagando, particularmente en el tema del predial. Somos el país que menos predial paga prácticamente en esta región. Entonces es absurdo que las policías municipales puedan sobrevivir, dada la ausencia de un presupuesto real que pueda atender las necesidades de profesionalización, de carácter salarial, de dignificación policial, de equipamiento, con las condiciones presupuestarias que hay en la gran mayoría de los municipios de México. Entonces, hubo planteamientos bastante claros, objetivos, y apenas vamos en el 40% del evento. O sea, hoy vienen las últimas 3 mesas, creo yo, con mucha contundencia también. Y esto nos va a permitir crear unas conclusiones a través de una memoria que vamos a documentar, y que en las próximas semanas estaremos de manera muy respetuosa solicitando una reunión con los candidatos a la presidencia de la República para decirles, estas personalidades que tienen décadas de riqueza en el manejo del tema, piensan esto, y ellos han dicho que si fueran presidentes de México, ellos harían esto para resolver la crisis que estamos teniendo en este país. ¿Ya se tiene alguna fecha probable para reunirse justamente con las autoridades? Todavía no. Sé que hubo algunos discretamente representantes de algunos partidos políticos. Le invitamos hoy a la clausura a diputados y senadores de los diferentes partidos. Esto no tiene ninguna visión de colores, es simplemente una importante preocupación que tiene el sector empresarial y muchos grupos ciudadanos,
que buscan de alguna forma enriquecer las propuestas, porque hay preocupación en virtud de lo que se ha escuchado, por lo menos en las últimas semanas, los meses, de los diferentes partidos políticos, los actores, los precandidatos, pues no satisfacen ni cercanamente a quienes conocen del tema, incluyendo su servidor. Entonces, sí es preocupante que vayamos a empezar a dar palos de ciego. Ayer fue verdaderamente importante esa experiencia. Yo pedí que viniera Ervin Hoyos, de hecho venían otras personalidades de Colombia, pero por alguna razón no alcanzaron a llegar. Y para que nos hablaran del Plan Colombia, yo soy de la idea que para que esto funcione tiene que haber una política de Estado. La política de Estado, a diferencia de la política de gobierno, es que la política de Estado trasciende los periodos gubernamentales. Y encontré, yo que conozco mucho el tema de Colombia, encontré este Plan Colombia que inició en el año 2000 y terminó en el año 2015, que buscaba generar una serie de transformaciones de orden institucional para hacerle frente a la violencia que había en aquel tiempo en Colombia. Ayer Ervin Hoyos nos dio un planteamiento muy concreto de las bondades con las que se visualizó cuando inició este plan en Colombia, los errores que en el proceso se cometieron y el resultado final que tuvo, que finalmente fue una afectación regional. Y dice, el Plan Colombia, uno de los principales afectados del Plan Colombia es México, porque la violencia que había en Colombia de los carteles de narcotráfico se trasladó a México. Entonces, sí logramos resolver parcialmente en las zonas urbanas el tema, logramos fortalecer una Policía Nacional como nunca en la historia de Colombia, y nos quedamos cortos en el desarrollo social, en generar oportunidades en aquellos lugares que se intervinieron, particularmente en las zonas rurales, en donde se genera la planta de coca, y la ausencia de esas políticas sociales para atender a esas personas a las que les arrancamos la única fuente productiva que tenían, que era la cocaína. Bueno, pues simplemente aumentaron los problemas y Colombia se dividió y se fraccionó en diferentes realidades a través de este plan. Entonces, a mí lo que me interesa es analizar una visión de esa naturaleza, porque yo estoy convencido que el problema que tenemos en México, por más que nos digan, no lo va a resolver el próximo presidente de la República. Es un problema que tiene que trascender los próximos 6 años para para fortalecer y crear una verdadera institucionalidad en las fuerzas del orden, en las que procuran justicia, en las que administran justicia, y darle un proceso de continuidad a esas instituciones. Sí. Llegar y reformarlas cada 6 años. Teníamos una Secretaría de Seguridad Pública del 2006 al 2012 que se le dio un apoyo inédito en la historia de México. Llega el siguiente gobierno y como pues caía gordo a los nuevos actores políticos, el titular de esa secretaría, optaron por desaparecerla. Entonces la desaparecen y crean una comisión nacional, la debilitan, y el proceso de profesionalización de policías federales pues se queda trunco, sí, porque pues finalmente ya está sujeto a un ente que maneja la política interna del gobierno. Y es muy difícil que algún funcionario político no caiga en la seducción de utilizar la fuerza pública o la información que se maneja para el tema de la gobernabilidad. No se trata de eso. Y luego se trae la bandera del tema de la gendarmería y un proyecto de crear decenas de miles de gendarmes. Seguimos teniendo 5,000. Entonces, ese tipo de opciones, de proyectos que se plantean en campaña, que quedan truncos, afectan profundamente la paz y tranquilidad de las familias de este país, y es desastroso que conforme va pasando el tiempo las condiciones no solamente no cambian, porque los grupos criminales, eso sí, se van desarrollando, algunos se van fragmentando y van provocando niveles de violencia en lugares en donde nunca habían estado acostumbrados a ver decapitados, a ver gente mutilada. Vienen fenómenos dramáticos en cambios de carácter legal que provocan también situaciones, verbigracia, el tema del hidrocarburo. Entonces de repente sale un fenómeno del huachicol que genera un desastre en una entidad federativa que estaba relativamente en paz y tranquilidad, que era Puebla, y de repente se abre la caja de Pandora y se genera un problema gravísimo. Y las instituciones de gobierno, tanto locales como federales, no están preparadas para atender un fenómeno de esa naturaleza, al cual no se había planeado, se había visualizado que pudiera reventar. Entonces, ese tipo de circunstancias tenemos que ponerle mucho orden en nuestro país. Yo verdaderamente agradezco y celebro la gran riqueza de personalidades que ha estado con nosotros. Ayer la señora Wallace fue muy contundente también con ese lenguaje ciudadano que tiene y muy objetiva en lo que se buscaba. Hubo también presencia de académicos como Juan Salgado, que hizo una narrativa muy clara. José Antonio Ortega nos dio una información muy valiosa
que vamos a procesar también en estas memorias, y vamos a seguir con estos académicos, funcionarios, exfuncionarios públicos y activistas sociales en el tema de seguridad el día de hoy, ya para generar finalmente una conclusión, y que esto pues pueda ser un marco de referencia para no solamente para este gobierno principalmente, y también pues para que venga a gobernar en los próximos meses en este país. Estamos hablando con Alberto Capella, es comisionado de Seguridad Pública de Morelos y coordinador ejecutivo de este Foro Nacional de la Seguridad Pública que a México le urge. Comisionado, te saluda Gabriela Barkentin. El año pasado platicábamos contigo, habías dicho que que tal vez avisoraba la peor crisis de violencia en 2018. Estamos viendo que, pues sí, que los números nos están llevando, digamos, hacia ese lamentable horizonte. Y tú llevas mucho tiempo en este asunto del combate a la inseguridad. Además de lo que nos acabas de apuntar, que me parece fundamental, las visiones comparativas, lo que pudo haber sucedido en Colombia, etcétera, algo más con lo que te quedes ahorita en este escenario que tú mismo habías planteado desde el año pasado de digamos, el nivel de la violencia, por ejemplo, para el 18. Pues mira, tristemente no me equivoqué, Gabriela, sí me preocupa mucho. No es una visión únicamente de tu servidor. A lo mejor dicen que yo hablo de más, por no decir otra palabra, y que pues por eso me aviento lo que estamos viendo en el campo de batalla, quienes estamos en esta actividad y esta responsabilidad institucional. Yo sigo preocupado, y la verdad es que entre más se acerca el periodo de transición, más considero se va a incrementar el tema de la violencia. Ayer tuvimos la grata presencia del Comisionado Nacional de Seguridad, un personaje que tiene muchísima experiencia en este tema, un funcionario de primera, y él coincidía evidentemente con la ausencia de reglas reales, llámese leyes, respaldo de carácter presupuestal para quienes estamos en esta actividad, y que esa ausencia de condiciones adecuadas no nos permite ser efectivos en el combate a la delincuencia. Un tema que a mí me preocupa muchísimo y que sigue siendo parte del debate, y que yo les garantizo, Gabriela, Javier, que si el día de hoy el que sesiona en el Congreso agarre y modifica el menú de delitos que requieren prisión preventiva y nuevamente ponen en ese menú la aportación de armas de fuego, el día de mañana hay una reducción importante del tema de homicidios. La ausencia de esas condiciones que no tienen una visión de la realidad que está viviendo el país, y que lamentablemente desde un escritorio y por negociaciones político-partidistas se convierten en ley, pues afectan profundamente los procesos tanto de la prevención del delito a través del esquema policíaco, como los procesos de procuración y administración de justicia. Entonces tienes a tipos en Guanajuato, Querétaro y en muchas partes del país, en Sinaloa, detenidos con un arsenal, y de repente a las 48 horas sale la nota de que salieron porque, bueno, pues son primo delincuentes. Entonces, como es la primera vez que delinquen, pues tienen un beneficio que marca el nuevo sistema, y ves todo el arsenal y dices, no puede ser posible que este tipo esté en la calle otra vez. Entonces, en la reiterada detenciones que tenemos en Morelos, es verdaderamente impresionante la cantidad de armas que hemos decomisado, la cantidad de personas que tenemos una y otra vez, y te los vuelves a encontrar a los 2-3 meses, en el mejor de los escenarios, porque a veces son en semanas. Entonces, tenemos que sentarnos con los tomadores de decisiones. Yo considero que la parte fundamental para que esto funcione es arrancarle a la política partidista de nuestro país el tema de la seguridad pública. Quitarle esa bandera que la utilizan como proceso de negociación entre intereses partidistas, y toman decisiones de otro tipo, ¿no?, a cambio de esto, y eso le está haciendo muchísimo daño a México. Hay que arrancar esa bandera. Considero yo que si ustedes me preguntaran cuál es mi visión y el principal objetivo de ese tema, para mí sería ese, amén de las propuestas que se deben de generar. Pero si logramos conjugar los esfuerzos de la sociedad, y que la sociedad logre generar una verdadera presión en términos de que ya es intolerable la realidad delincuencial que está viviendo el país, estoy convencido que los actores políticos de los partidos, los tomadores de decisiones en el Congreso, en el Senado, en los gobiernos locales y federal, seguramente estarán alineados en lo que verdaderamente es importante para el ciudadano y no para los partidos políticos. Bueno, entiendo que hoy siguen los trabajos ahí en este Foro Nacional de la Seguridad Pública que a México le urge. ¿Son abiertos al público, comisionado? Tenía que registrarse en una página que no les puedo dar ahorita, pero está... sí, bueno, ahorita la ponemos, ahorita la ponemos nosotros, sí. Pero los esperamos, hay espacio. Ayer estuvimos el salón lleno, la verdad hubo algunas personas que se quedaron paradas, pero como eran tanto los paneles, bueno, pues había
la posibilidad de estar atendiendo algunos de los expositores y insisto, ha sido hasta el momento, considero yo, todo un éxito las propuestas, el análisis, la visión que hemos tenido, y hoy tenemos a Guillermo Valdés, director del CISEN, a Jorge Tello Peón, a mi querida Marlene Morera, que seguramente le pondrá sazón al tema. Sí. Tendremos también Ernesto López Portillo, que también le pondrá, también le pondrá sazón al tema. Así es. Bueno, ahí está, es foroporlaseguridad.com, y a ver si mañana podemos platicar de las conclusiones, comisionado. Con muchísimo gusto. Bueno, claro, muchísimas gracias. Es Alberto Capella, comisionado de Seguridad Pública de Morelos y coordinador ejecutivo de este foro. En verdad, entren foroporlaseguridad.com, vale muchísimo la pena.